Desde el lanzamiento de las primeras consolas y hasta hace relativamente poco, el formato físico fue la principal forma de consumir videojuegos. Sin embargo, con el avance de la tecnología y la expansión de las plataformas digitales, la manera en que compramos y jugamos videojuegos ha cambiado de forma constante. Hoy, por decisiones empresariales, económicas, estratégicas y ambientales, la industria parece estar tomando una dirección clara: reducir e incluso eliminar el formato físico de los videojuegos. Por eso hoy aquí en Johnny Z vamos a analizar qué está pasando, por qué se está dando todo este cambio y qué consecuencia tiene para nosotros los jugadores. Y para que este tema quede bien claro, dividiré el video en varios subtemas, así que empecemos. Pero no olvides ir dejando ese pulgar arriba, que tanto me ayuda a seguir trayéndote más videos como este. Primer tema: el origen del videojuego físico. Desde el Atari 2600 y el Nintendo NES, el videojuego estuvo ligado al formato físico. Cartuchos, luego CDs y DVDs y más tarde Blu-ray para el PlayStation y el Xbox. Estos formatos contaban historias propias porque eran lo único que existía. Poseer un cartucho de Pokémon o un disco de Halo era la forma tangible de decir: ese juego es mío. En cada paso tecnológico se sumó espacio, audio y narrativa. Final Fantasy VII del 97 aprovechó los CDs para cinemáticas, algo imposible en cartucho. Esa evolución marcó cómo percibimos los juegos. Y es que los videojuegos comenzaron con cartuchos, y es que la NES, el Super Nintendo y el Nintendo 64 almacenaban los juegos en módulos sólidos que podías tocar. Pero ya en la era de los 90 llegó la revolución con los CD-ROM, que aprovecharon el mayor espacio para cinemáticas y videojuegos más complejos. Este formato físico no solo era un contenedor, podías prestarlos, revenderlos, coleccionarlos, algo que muchos aún recuerdan con nostalgia, porque para muchos jugadores lo físico era ritual: abrir la caja, leer el manual o simplemente dejarlo allí, sentir el cartón. Esa era parte de la experiencia. Tema número 2: la transición digital. La tendencia digital no arrancó de la noche a la mañana. Primero fueron cartuchos, CDs, DVDs y ya en 2022 el 94.2% de los ingresos de los videojuegos en PC y consolas ya eran digitales, dejando apenas un 5.8% a lo físico. Y si miramos 2023, 2024 y hasta 2025, los datos solo confirman el giro. A ver, en 2024, alrededor del 95.4% de todos los videojuegos vendidos fueron digitales, dejando menos de un 5% al formato físico. Esto no solo indica una preferencia, sino un cambio estructural en cómo los juegos se producen, distribuyen y consumen actualmente. Y la tendencia no deja de crecer, porque en 2025 la cifra de videojuegos digitales siguió superando al año anterior. Con la llegada de internet rápido y tiendas en línea como el PlayStation Store, el Steam, el Game Pass y hasta el eShop de Nintendo, algo comenzó a cambiar. Comprar un juego digital significaba no esperar a que el paquete llegara a tu casa, no gastar en plástico, no instalar juegos y tener ese mismo día y tal vez en esa misma hora tu videojuego listo. Era solo descargarlo, ya que cuando compras en digital, solo tienes que pagar y descargar el videojuego. Es muy rápido, por eso los números no mienten. En 2022, un asombroso 94.2% de las ventas de videojuegos en el mundo fueron digitales. Y es por esta razón que el formato digital está ganando tanto terreno frente al formato físico. Porque además de la rapidez con la que lo puedes tener, también es más barato y más fácil de acceder a tu consola, ya que cuando compras videojuegos físicos tienes que sacar el cartucho o el CD e introducir el otro videojuego que quieres jugar, mientras que si lo tienes en forma digital, solo basta con presionar el videojuego que quieras jugar y listo, podrás hacerlo en segundos. Entonces tenemos que la transición del formato físico al digital sucedió por comodidad, comprar sin salir de casa, descuentos frecuentes, las tiendas digitales hacen rebajas gigantes que rara vez en tiendas físicas podemos ver. También debemos tomar en cuenta el tamaño de los juegos, cada vez son más grandes, muchos ya no caben en discos comunes sin compresión o requieren un parche enorme. ¿No te ha pasado que introduces un videojuego físico y necesitas 90 o 100 gigas de actualización? Es prácticamente como si lo tuvieras en digital, pero ahora estás anclado a un CD. Además, las empresas también reducen costos, ya que eliminan los lectores de disco de sus consolas. Y es por eso que las consolas como el Xbox Series S o el PlayStation 5 Slim ya vienen sin lector de disco, y si los quieres debes comprarlos por separado. Y todo en menos de una década. Tener un lector de disco dejó de ser la norma y se convirtió en la excepción. Tal vez solo Nintendo aún continúa metiendo de fábrica su lector de cartuchos. Tema 3. El declive acelerado del formato físico.
Algunos datos recientes pintan un paisaje brutal. En los últimos 5 años, según informes en Europa, el 90% de los ingresos del gaming provinieron de compras digitales, dejando apenas 10% para lo físico. Informes señalan que solo alrededor del 5 al 10% de los juegos vendidos en los últimos 5 años eran físicos. Incluso gigantes como Sony relatan que el software físico representó solo el 3% de sus ventas en el último año. Es decir, el mercado físico ya está en números de nicho, un eco de lo que fue en los años 90 y 2000, pero no es igual en todo el mundo. Japón aún ama lo físico más que otros mercados, con datos sugiriendo que hasta el 70% de las ventas allí todavía son físicas, sobre todo en plataformas como la Nintendo Switch, y sobre todo en plataformas como Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Esto nos recuerda que los hábitos culturales y las infraestructuras de internet pueden alargar la vida de los formatos. Tema 4. Cultura, coleccionismo y nostalgia. A pesar de la caída de ventas, muchos coleccionistas siguen defendiendo lo físico. Ediciones especiales con libros de arte, mapas o figuras siguen vendiéndose a precios altos porque ofrecen algo más que el juego en sí. Para muchos, poseer una copia física es como tener una pieza de arte, una historia tangible que guardar o mostrar. Esta resistencia cultural es real y emocional, pero la digitalización tiene sus sombras. No puedes revender tus juegos digitales. Además, si la tienda cierra, podrías perder el acceso a tus videojuegos. Pero algo ya está pasando. Aunque las tiendas no están cerrando, sí están limitando el acceso a algunos videojuegos que ya llevan ciertos años en el mercado. Entonces dejas de tener o poder disfrutar de ese juego por el que pagaste porque la tienda decidió que ya no te daría más acceso ni a ti ni a ningún otro jugador del mundo. Es por esto que muchos jugadores ya se están replanteando volver a lo físico, porque aquellos juegos digitales que compraron con tanto entusiasmo ya han dejado de funcionar. Y otro dato importante a considerar es que la licencia se queda atada a tu cuenta, no al juego, por lo que naturalmente no podrás vender esos videojuegos que compres. Esto ha generado debates fervientes en comunidades de jugadores sobre la preservación y propiedad de los videojuegos. Muchos recuerdan cómo juegos clásicos siguen funcionando décadas después gracias al formato físico. En cambio, juegos que salieron hace pocos años ya han dejado de funcionar, sobre todo en el formato digital, donde las tiendas pueden decidir fácilmente hasta qué año y fecha darnos acceso a esos videojuegos. Tema 5. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Estamos frente al adiós del formato físico o frente a una transformación? Esto genera gran debate, porque consolas como la Nintendo Switch 2 de la nueva generación aún conservan de fábrica el lector del formato físico. Esto nos dice que la industria no está acabando por completo con lo físico, sino que lo está reinterpretando. Al parecer, comprenden que aún hay un mercado bastante grande que ama los videojuegos físicos y quitárselos del todo no parece ser la mejor opción, porque comprenden que la nostalgia aún juega un papel muy importante y que los gamers de hace años de la vieja escuela prefieren el formato físico en su mayoría, aunque también muchos han optado por la comodidad, la economía y la tecnología que ofrece obviamente el formato digital. Lo que estamos presenciando no es una desaparición súbita, pero sí una evolución inevitable. La industria parece preferir lo digital por eficiencia, pero también por ganar más. Obviamente esto es un negocio y las empresas de videojuegos siempre van a querer ganar más. Y tener los videojuegos en su propia tienda en línea les ofrece grandes ventajas económicas, pero como los coleccionistas aún mantienen viva la llama del formato físico como símbolo de identidad y nostalgia, por eso consolas de nueva generación como la Switch 2 conservan ese lector de fábrica, mientras que lo que hace PlayStation 5 es incluir la posibilidad de que compres el lector de disco por separado. Y bueno, esto aunque no sea lo mejor para el consumidor, al menos te está brindando esa posibilidad. No te la está quitando del todo. Si quieres tenerlo, pues paga más y ya. Eso también les genera beneficios. Tema 6. ¿Estamos frente a un monopolio digital? El paso del formato físico al digital no solo cambió cómo jugamos, sino quién controla el negocio. Antes, la industria del videojuego también funcionaba con tiendas físicas, como las GameStop, las tiendas locales, los supermercados, distribuidores, fabricantes de discos, transporte y logística, mercado de segunda mano, revendedores independientes. Cada copia física pasaba por muchas manos y cada una de esas partes ganaba algo. En cambio, hoy con el formato digital, todo ese ecosistema se reduce drásticamente.
Compras un juego en Steam, en PlayStation Store, en Game Pass o en Nintendo eShop. No hay intermediarios reales, el dinero fluye casi directamente entre el editor, plataforma y usuario. Esto concentra el poder como nunca antes, porque las tiendas digitales no solo venden el juego, controlan absolutamente todo. Deciden qué juegos se publican, en qué regiones, a qué precio, en qué momento hay descuentos y en qué condiciones se retiran del mercado, aunque los hayas comprado. Si un juego desaparece de una tienda digital, desaparece para siempre, incluso si tú lo compraste bajo esa licencia. En el mundo físico, si una empresa retiraba un juego, las copias seguían existiendo en estanterías, en tu casa, en los mercados de segunda mano, etc. Mientras que en el mundo digital, cuando el servidor se apaga, el juego se va con él. Y esto es una centralización extrema, porque pone fin al mercado de segunda mano. Y este es uno de los golpes más silenciosos pero más importantes que ha dado la industria de los videojuegos. Y todo porque antes comprabas un juego, lo terminabas, lo vendías o lo intercambiabas y ese dinero te ayudaba a comprar otro. Entonces las empresas de videojuegos vendían menos. En cambio hoy compras una licencia, no puedes revenderla, no puedes prestar libremente ese juego a otra persona y no puedes donarlo. El dinero se queda atrapado en el sistema y el juego también. Las compañías no solo ganan más, ganan cada vez que compras, sin que el usuario pueda recuperar el valor de ese título. Desde el punto de vista empresarial, es perfecto. Desde el punto de vista del consumidor, está lejos de ser perfecto. Pero entonces, ¿sigue habiendo competencia real? A simple vista parece que la competencia se concentra entre las plataformas digitales como el Steam versus el Epic Games, el PlayStation versus el Game Pass, y Nintendo pues juega en su propio mundo, pero no le va nada mal. En la práctica, cada plataforma es un jardín cerrado. Tu biblioteca está adaptada a tu cuenta, a tu ecosistema, a tu hardware. Cambiar de plataforma significa perderlo todo. Esto crea una dependencia muy similar a la de los monopolios clásicos, no porque haya solo una empresa, sino porque salir es demasiado costoso. Tema 7. Los perdedores invisibles. Cuando hablamos del fin del formato físico, casi nunca hablamos de quienes se quedaron atrás. Pequeñas tiendas de videojuegos, empleados especializados que te explicaban todo en torno a ellos, comercios locales, cadenas completas que desaparecieron. El ejemplo más famoso es el GameStop, pero no fue el único. Miles de tiendas cerraron no porque los videojuegos se acabaran, sino porque la forma de venderlos ha sido casi eliminada. Y claro, el jugador ganó comodidad, o una parte de ellos. La industria ganó mucho control, pero también muchas personas se quedaron sin trabajo a causa de la digitalización de los videojuegos. Tema 8. Riesgos a largo plazo. La pregunta ya no es si lo digital es mejor o peor. La pregunta es, ¿qué pasa cuando no hay alternativa? Algunos riesgos reales: subida de precios sin competencia física, eliminación de juegos incómodos, dependencia total de servidores, dificultades para la preservación histórica del medio, pérdida de la propiedad real. Hoy confiamos en que las plataformas sigan existiendo, pero la historia de la tecnología nos ha enseñado algo claro: ninguna plataforma es eterna. Tema 9. ¿Hacia dónde vamos? El formato físico probablemente no desaparecerá del todo, pero sí quedará relegado a ediciones de colección, nichos nostálgicos, archivos históricos, fans hardcore, algo parecido a los vinilos, las ediciones físicas de los libros, el cine en Blu-ray, etc. Mientras tanto, el formato digital seguirá dominando, no solo por comodidad, sino porque le da a la industria algo invaluable: el control absoluto. El fin del formato físico en los videojuegos es el resultado de una transformación profunda en la forma en que consumimos, poseemos y entendemos el entretenimiento digital. Lo físico no desapareció porque fuera inferior, sino porque el modelo digital resultó más eficiente, más rentable y sobre todo más controlable para la industria. Durante décadas, un videojuego era un objeto, algo que podías tocar, prestar, revender y conservar. Hoy, en la mayoría de los casos, ya no compramos juegos sino licencias de acceso sujetas a reglas que no controlamos. El jugador ganó comodidad y acceso inmediato, pero perdió otros beneficios. La desaparición del formato físico también eliminó intermediarios, tiendas locales y mercados de segunda mano, concentrando el poder en pocas plataformas digitales que ahora deciden qué se vende, a qué precio y por cuánto tiempo existe. Esto no es necesariamente malo, pero sí plantea una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando todo el medio depende de servidores, cuentas y empresas que pueden desaparecer o cambiar? Lo que estamos viviendo no es el fin del formato físico, sino su transformación en un objeto cultural de nicho, reservado para coleccionistas, ediciones especiales y preservación histórica. Al mismo tiempo, el formato digital se consolida como el estándar dominante. Y ahora déjame saber qué opinas de toda esta temática. ¿A ti te gusta más el
el formato físico o el formato digital? Estaré encantado de leerte en los comentarios, y ya sabes que si el video te gustó, me puedes apoyar con un valioso like. Eso me ayuda a seguir trayéndote más videos interesantes como este. ¿Y qué esperas para seguirme? Así te podré avisar cuando suba un video nuevo. Y ya sabes, solo aquí en Joniceto.